Bienvenidos a la presentación del abordaje histológico de la pared cardíaca. Esta presentación tiene como objetivo de aprendizaje describir los tejidos biológicos fundamentales del sistema cardiovascular mediante el análisis de imágenes histológicas en tensiones histoquímicas a 4 aumentos, 10 aumentos y 40 aumentos para el reconocimiento de la estructura y su relación con la función. El primer elemento que vamos a trabajar es la pared cardíaca. Histológicamente el corazón se encuentra constituido por esta pared cardíaca, por el sistema de válvulas y sus anillos y por el sistema conducente. En esta presentación nos vamos a centrar en la pared cardíaca. Lo primero que hay que identificar en un corte histológico a un aumento es la cavidad cardíaca al interior del corazón y la cavidad pericárdica al exterior del corazón. De esta forma, la pared cardíaca se encuentra constituido por 3 túnicas. Una túnica íntima o túnica interna constituida por el endocardio, una túnica media constituida por músculo estriado cardíaco que se conoce como miocardio y una túnica externa que en este caso es una serosa reconocida como pericardio seroso visceral. Veamos una a una cada una de estas túnicas. El endocardio. El endocardio corresponde a la túnica íntima del corazón. Es la que se encuentra hacia la cavidad cardíaca del mismo. En un corte a 4 aumentos podemos ver las 3 capas que constituyen el endocardio. La primera capa es el endotelio, que es un epitelio plano simple. La segunda capa es el subendotelio, que es un tejido conectivo denso y regular. Y la tercera capa es el subendocardio, que es un tejido conectivo laxo que puede apreciarse cuando se encuentran las células de Purkinje presentes. En este corte a 10 aumentos podemos observar en mejor calidad esas 3 capas de la túnica íntima o endocardio. Observamos entonces hacia la cavidad cardíaca el epitelio plano simple que constituye el endotelio, el tejido conectivo laxo que corresponde al subendotelio que transita o trasciende hacia un tejido conectivo denso y regular que se continúa con el subendocardio donde se encuentran las células de Purkinje. En este momento también podemos ver el fenotipo de las células de Purkinje, como se puede apreciar, muy diferente a la del miocito estriado cardíaco. Es una célula que se ve de una eosinofilia mucho más pálida, un citoplasma mucho más globoso, que le permite pues cumplir sus funciones morfológicas propias del sistema conducente. Cuando vamos entonces ya a 40 aumentos, podemos observar en mejor detalle la célula endotelial, que corresponde a la célula epitelial plana, que constituye ese epitelio plano simple o endotelio. Podemos observar el tejido conectivo laxo subyacente a ese endotelio. Podemos observar el tejido conectivo denso y regular del subendotelio, donde se aprecian fibroblastos y bandas anchas de fibra colágena tipo 1 y tipo 2. Y luego encontramos el tejido conectivo laxo del subendocardio, donde se alojan precisamente las fibras o células de Purkinje. La segunda de las túnicas de la pared cardíaca es el miocardio. El miocardio corresponde al músculo estriado cardíaco que permite la contracción, que a través de la contracción permite el bombeo o propulsión de la sangre. Es la túnica más gruesa, ocupa la mayoría, casi el 90% de la pared cardíaca y allí los miocitos estriados cardíacos conforman un sinsitio muscular que a través de uniones celulares permite la contracción al unísono de toda esta túnica. A 10 aumentos podemos ver entonces la fibra estriada cardíaca, que es una fibra ramificada mono o multinucleada, teniendo en cuenta que el multinucleado son máximo 2 núcleos en el centro de la fibra y una serie de estriaciones que son el artefacto histológico que representa las proteínas contráctiles organizadas en el sarcómero. Lo que llama la atención en este corte es el patrón ramificado que permite que las diferentes células entren en contacto entre sí conformando ese sinsitio. Otra característica que se puede apreciar son el abundante espacio que hay de tejido conectivo laxo. Son estos aspectos histológicos blancos que se ven entre las fibras
cardíacas, donde se alojan precisamente fibroblastos, tejido conectivo laxo representado en fibras de colágeno y fibras elásticas. A 40 aumentos entonces podemos ver en pleno la fibra estriada cardíaca y podemos ver precisamente por qué se clasifica como estriada, porque se pueden ver estos artefactos histológicos producto del contraste de la luz perpendiculares al eje de contracción que se llaman estrías transversales o estriaciones transversales, que no son más que la representación de los sarcómeros. También podemos ver unas bandas perpendiculares al eje de contracción, que son estas que estamos señalando con el puntero, que corresponden a los discos intercalares. Estos discos intercalares representan la unión célula-célula. Se supondría que allí se ve tanto el componente perpendicular como el lateral y es en donde se ubican los desmosomas y los gap junctions que permiten el paso del calcio para que se dé la autodespolarización de la célula. Otro elemento que podemos ver aquí entonces son los núcleos centrales dentro de el miocito estriado cardíaco y podemos ver el tejido conectivo laxo asociado, teniendo en cuenta que en el miocardio este tejido conectivo no forma fascias, ya que las células cardíacas no constituyen fascículos. Todas ellas constituyen un sinsitio alrededor de todo el miocardio. Y la tercera, finalmente la tercera de las capas que se ven en la pared cardíaca es el pericardio seroso visceral. Es la más externa de las capas y está ubicado hacia la cavidad pericárdica. Consiste en un tejido conectivo laxo rico en adipocitos, donde se encuentran la vasa vasorum del corazón, es decir, esos vasos sanguíneos representados en venas y arterias que nutren el corazón, y se encuentra también la nervi vasorum, que son los nervios de los asociados a los vasos sanguíneos. Aquí podemos ver un filete nervioso y aquí podemos observar otro filete nervioso. Suprayacente a ese tejido conectivo laxo enriquecido por adipocitos, viene un tejido conectivo laxo un poco más fibrilar y finalmente una capa de epitelio plano simple que reconocemos como mesotelio al tratarse de una túnica serosa. Ese mesotelio se encuentra constituido por células epiteliales planas que reciben el nombre de células mesoteliales. A 10 aumentos entonces podemos ver la cavidad pericárdica, el epitelio plano simple, el tejido conectivo laxo subyacente, todo el cojinete adiposo cardíaco representado en una gran cantidad de adipocitos. Aquí podemos observar los filetes nerviosos de la nervi vasorum y podemos observar algunos vasos sanguíneos que corresponden a la vasa vasorum del corazón. A 40 aumentos podemos observar las células epiteliales planas o células mesoteliales que constituyen el mesotelio de la serosa. Es importante tener en cuenta que estas células epiteliales planas pueden a veces tener un patrón o un aspecto cuboide, el cual corresponde a un artefacto histológico post-mortem. Por la tensión superficial, el mesotelio se recoge a sí mismo generando este aspecto histológico, pero en vivo se debe tener en cuenta que estas células son epiteliales planas.